Es un honor del porte de una catedral triplicada gótica para mí estar hoy día acá en la intimidad de la casa de la premio José Donoso 2025, este tremendo premio de literatura iberoamericano que este año ha recaído en la gran escritora peruana Carmen Ollé, que gentilmente nos ha cedido un momentito en su vida y en su espacio para poder conversar un poco con ella y que ustedes la puedan conocer. Carmen, muchísimas gracias poder estar acá en tu casa y conocer un poquito más de ti para los amigos de Chile. Gracias a ti, Julio, por esta entrevista y este momento. Que el script de esta entrevista en su gran mayoría fue hecho por personas a las que les pedí qué quieren preguntarle a Carmen. Entonces hay preguntas de poetas chilenos, de editores, algunas mías, algunas de exalumnos de literatura, hay varias, así que no soy responsable de las preguntas, no mates al emisario, por favor, pero la primera sí tiene que, es una mía propia. Hay algo que en la contraportada de la primera edición de Noches de Adrenalina, ya del año 81, hay que decir, amigos, que Noches de Adrenalina es un libro canónico que es un antes y un después. Es un libro bisagra, es un libro que marca tanto tu propia carrera como la escritura de la generación que viene. Es un libro donde el cuerpo femenino se yergue como una verdadera barricada literaria, ética y estética en un mundo, estamos hablando del año 81, que se convierte en una verdadera fuerza, una verdadera metáfora de resistencia frente a todo un mundo que se estaba desplomando post-Guerra Fría. Y en esa contratapa tú decías algo así como, no escribo sino para extirpar algunas obsesiones, para hurgar en la desolación de la infancia y pulverizar o comprender el pasado. ¿Qué queda después de 40 años de publicado ese libro? ¿Dónde está esa infancia? Para que vayamos conociéndote. ¿Cuál era ese pasado que querías pulverizar a los 32 años? Sí, en realidad eso lo he vuelto a retomar en mi último libro, que se publicó hace 2 años, en Memorias Destino Vagabunda, ¿no? Vuelvo a la infancia, porque la infancia y la pubertad, donde yo me hice preguntas de qué era lo que me rodeaba, e incluso quiénes eran esas personas verdaderamente que vivían conmigo. Mis padres, mis hermanos, mis primeros hermanos, porque somos 5 los que me siguieron, yo soy era la segunda. Entonces yo no sabía, ¿y qué es esta casa? Todo eso me cuestionaba. No sabía que yo me estaba preguntando en realidad de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Respuestas que las he tenido mucho tiempo después, cuando he leído acerca de la evolución, del origen del cosmos, del origen de las especies, de la vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también el ambiente familiar, eh, que de alguna forma era laico, pero también conservador, ¿no? Porque estábamos en una Lima pacata. Y yo me empezaba a dar cuenta del racismo, del clasismo y de todo lo que pesaba en mi vida cotidiana, ¿no? Porque no, yo vivía en un hogar de clase media, no, mi padre tenía ingresos como propietario de un comercio, ¿no? De artículos eléctricos y nos había puesto en un buen colegio, pero sí yo veía a mi alrededor, ¿no? La pobreza, la miseria, y eso me hizo cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y también la manera como nos criaban, ¿no? Digamos que sí, había cierta dureza, ¿no? También ternura, pero también dureza. Entonces, en ese sentido, yo quería hablar de mi infancia y sacar algunos miedos, ¿no? De esa época que se inculcaban a los niños, ¿no?
ten cuidado con los gitanos, ten cuidado con, la, con la gente de la calle, ¿no? Esos terrores que... Tengo entendido que tú eras una niña de mucha lectura, que eras Sí, fanática lectora. bueno, esa era una manera como yo tenía de encontrar mis canales de escape, ¿no? Para no escuchar las discusiones entre mis padres, ¿no? Siempre discutían por uno u otro motivo, como todo, como toda familia, como toda pareja también, ¿no? Porque además mi padre le llevaba 20 años a mi mamá. Mm. Mi mamá era muy joven, una muchacha de 18 años cuando se casó. Y para mí la lectura era eso, era conocer otros mundos, salir de la casa, salir de la rutina, no escuchar Mm. esas voces. ¿No? Sí, sí, Mm. leía libros que compramos y que venían de Argentina o de Chile, de editorial Top. Me Mm. acuerdo, una editorial muy antigua y bueno, estaba de una manera muy curiosa, ¿no? Con columnas, ¿no? Me parece, ahí he leído novelas de aventuras, ¿no? Mm. Sí, La Torre de Neide, luego otra vez El Desierto, novelas de aventuras sobre todo, Bien, sí, y románticas también, románticas. románticas del romanticismo francés, del realismo francés, sí. Sí. Después tengo entendido que con tu marido salieron, ya dejando la pubertad atrás, la adolescencia y Ya, todo en la eso, juventud y la incluso, juventud, saliste a Europa gracias a una beca Guggenheim de mi esposo, de sí. tu esposo. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, primero fuimos a España. Estuvimos ahí en Barcelona unos 7 meses, gracias a la beca Guggenheim que ganó Enrique Berasti, Mm. poeta muy importante a nivel latinoamericano también, autor de los Estamuros, en los Estamuros del Sí. mundo. Estuvimos 7 meses en Barcelona, luego nos fuimos quedando sin dinero por la vez que vivimos con una niña de 6 meses, ¿no? Nos pasamos a vivir a la isla de Menorca, a su capital, Mahón, que es un Mm. puerto, ¿no? Mm. Ahí estuvimos otros 6 meses o 7 meses y luego nos fuimos a París, donde estaban todos los amigos que se habían autoexiliado Bien. durante la dictadura militar que se había impuesto, que Mm. había gobernaba acá, ¿no? Primero era Velasco y después era Bermúdez. Y Mm. ahí estuvimos 3 años y medio en París, viviendo en París. ¿Y cómo fue eso de vivir en París al Bueno, 3 y al éramos los 4? sudacas, ¿no? Éramos así, bueno, todavía en Francia había todavía el estado de bienestar, Ah, bien. no había todavía este fascismo Mm. que representan pues Marie Le Pen y ese tipo Claro. Claro. de partidos. Mi hija entró a una escuela maternal sin ningún problema, no preguntaban absolutamente nada, nosotros éramos turistas ilegales y yo trabajaba en casas familiares y mi esposo trabajaba también como con lo que encontrara en el momento. ¿No? Estuvimos así viviendo 3 años, casi 3 años, o 3 años y medio, no recuerdo, pero bueno, yo me cansé también de vivir de esa forma, ¿no? En realidad, haciendo trabajos de limpieza, Mm. quise volver, quisimos regresar y aprovechamos la oportunidad que se nos presentó para... Un amigo nos dio los pasajes en charter y nos regresamos. Pero cuando vinimos no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a una guerra interna que se desató en el 1980, ¿no? La guerra entre el Señor Luminoso y el Estado. Pero bueno, Volviendo un poco a la gestación de Noches de Adrenalina, podríamos decir que tiene algo de Menorca, de París, de sí. Barcelona y todo eso. Eh, ¿Qué tanto influyó el estar allá en un ambiente más cosmopolita con aquella niña que estaba reprimida acá en el Perú, en Lima, con temas que no se podían tocar, palabras que no se podían decir, y cuando encontramos un libro en cuyo primero verso ya aparecen cosas como vaciado uterino, o sea, un libro que fue hay que decirlo porque no todos los que nos están viendo conocen tu carrera. Fue un libro calificado de muchas formas, de obsceno, de Sí. atrevido. ¿Qué tanto influyó el estar allá para poder mirarte a ti misma y poder decir con la fuerza que dices todo lo que dices en ese texto? Bueno, me di cuenta
me di cuenta de que siendo latinoamericana en Europa, yo no pertenecía al mundo occidental europeo, pese a que toda mi formación había sido, literariamente hablando, europea, ¿no? Mm, Más que latinoamericana, aunque sí había leído muchísima novela de la tierra, no sé mm, cómo se conoce las novelas de la tierra, ¿no? mm. Esas novelas de Jorge Isaaco, o la novela Doña Bárbara, o Arguedas. Matelaché, Arguedas, todas esas novelas Mm, que sí conocía, pero a nivel literario, a nivel poético sobre todo, mm, ya pues de Francia, de Alemania, de mm, Inglaterra y de Estados Unidos también, ¿no? claro, La novela norteamericana y la poesía claro. norteamericana. Y bueno, me di cuenta que yo era finalmente una extranjera, una extraña, Mm, tanto en España como en Francia. Y mm, ahí tomé conciencia de que era latinoamericana, de que finalmente yo no era occidental, ¿no? mm, A nivel pues, sí, plenamente aceptado, ¿no? Como una mujer eh, foránea era como me veía, mm, ¿no? A mí y sobre todo a mi esposo, que tenía rasgos africanos y orientales, ¿no? Eh, pero lo básico creo ha sido mm, mis lecturas sobre todo de filosofía. Yo he leído filosofía, novela, mm. ensayo, poesía, no me he limitado a leer poesía. Entonces, por eso que el libro es medio híbrido, Claro, ¿no? claro, Tiene partes incluso dramatizadas, claro, ¿no? claro, claro. Y es producto de las lecturas, ¿no? Mm, John Bataille, Sartre, sí, obras de teatro también, Ionesco, Beckett, ¿no? Beckett, Sí, sí. sí. Eh, Kafka, todo, sí, claro. y las poetas, ¿no? Las poetas también Silvia Plath, Pizarnik, Claro. Safo. Es extraño eso, porque es como un fenómeno este americanismo que tenemos, que por una parte es como que somos intelectualmente o cognitivamente descendientes del primer mundo, pero emocionalmente estamos apegados a la tierra más ancestral. Es como llegas a Europa, cognitivamente muy europea, leyendo a todos estos grandes, pero ahí te descubres como cuerpo sudaca. Que no eres de allá, Claro, y ves la diferencia, ¿no? Ves la diferencia entre ellos y tú, ¿no? Y cómo te tratan también. claro. Porque aquí conocimos en Francia, cuando hemos estado, a los peronistas franceses, algunos amigos o novias de los peruanos, novias francesas de los peruanos, pero a ningún escritor francés. Mm, No entramos en claro. ningún. Y los que ya se quedaron viviendo ahí muchos años en Francia, venían a publicar acá, no Mm, publicaban allá. mm. Es raro, ¿no? Es raro. Es rarísimo que ingresen al ámbito, al círculo literario canónico de allá. Es muy difícil, ¿no? Hubo un chileno que alcanzó a ingresar a ese mundo que parece prohibido para el resto de los sudacas, aunque fue post-mortem, que es Roberto Bolaño, que aparece en tu biografía de una manera señera y también en tu obra. Sí, Roberto Bolaños y Bruno Montaner, los dos amigos, acaban de llegar de México, me parece, ¿no? Bueno, Bolaño que se había escapado de Chile, me parece, era la época de Pinochet, Mm, ¿no? sí. Y acababan de llegar a España desde México y se averiguaron la dirección de Enrique Velázquez, donde estábamos viviendo en Barcelona, y llegaron a visitarnos. Estábamos ahí con mi hija de 6 meses, sí, 6 meses, y inmediatamente se hicieron muy amigos, venían a visitarnos todo el tiempo, se quedaban a almorzar, intercambiábamos libros, nos hicimos muy patas, como se dice Mm, así, ¿no? Eso duró un tiempo y yo lo conocí como poeta, yo no lo conocí como narrador y era muy alegre, muy cariñoso con Vanessa, conmigo. eh, Leyó algunos poemas míos e incluso me advirtió, oye, pero tú vas a tener un problema, ¿ah? A futuro. Dos cosas van a ir en contra tuya. Primero, que eres la esposa de un gran poeta como Enrique Verás, y segundo, porque eres mujer. claro. Ay, bueno,
Yo creo que no me di cuenta Y no puse recibo del él golpe. alcanzó a ver un poco el tenor de cómo iba esta noche de adrenalina, por dónde iba, el No, lenguaje. todavía no, pero cuando conversaba conmigo, se daba cuenta de cuáles eran mis intereses. No sé si llegó a leer algo, no recuerdo, porque él me prestó una revista Artes, donde venían unos poemas eh, en prosa de Sofía Podolsky, en Bien, francés. bien. Yo todavía conocía un poco el francés, pero no tanto como para entender bien la poética de Sofía Podolsky, que era bien compleja, y que iba acompañado de dibujos incluso. Claro. Pero sí me encantó que en ese contexto yo adivinaba términos políticos muy complejos dentro de su poesía, y sobre todo en prosa. Y yo dije, y esta combinación de lo político dentro de lo lírico y lo cultural me gustó. Mm, Y creo que eso fue como un disparador mm, para orientar el libro mm, Noches de Adrenalina, hace una serie de preguntas, ¿no? mm, No solo sobre el cuerpo, sino sobre el rol de la mujer, el rol de la latinoamericana en Europa. Esto es la primera mm, parte, ¿no? mm, Y mm. la segunda parte que ya la escribí en París, un poquito más solitario, los tres, ¿no? Y con la bohemia de los amigos, se fue por otro tono, ¿no? Ya se cambió mi tono, cambió Mm. un tono mucho más lírico, más, como podríamos decir, más tirado a lo erótico en Mm, esa última parte, mm, ¿no? Sí. mm. Hay como un cambio de registro. Sí, porque son dos momentos Claro. diferentes, de dos mundos distintos, uno en España y otro en París. Mm, Son dos culturas completamente sí, aparte, dos sí, lenguas diferentes claro. también. Y en España, que era lo que encontramos, la primavera, la Mm, primavera política, porque acababa de morir Franco, y claro. entonces el feminismo estaba en toda su división, empezaron a salir todas las revistas feministas, ¿no? Mm, Y eso fue para mí un descubrimiento, ¿no? Y claro. en cambio en París volvimos a ser parte de la colonia latinoamericana encerrada en su gueto, ¿no? Ah, Eso sí fue sí, así, ¿no? Pero bueno, y a Bolaño lo dejé de ver ya cuando nos fuimos a París, claro. ¿no? Hasta cuando nos mudamos a Mahón, él nos seguía escribiendo, pero no nos visitó en Mahón. Mm, Pero sí nos escribíamos, sabíamos de... Ya cuando regresamos, yo lo perdí de vista, sabíamos de... Ya cuando regresamos, yo lo perdí de vista, hasta cuando supe que ganó el premio Rómulo Gallegos y con la novela Detectives mm. Salvajes, ¿no? Que después aparece redibujado en tu obra Retrato de una mujer. Sí, Hay una parte específica, ¿sí? Donde te refieres a él. Incluso haces una cierta ironía con el título de la novela 2666. O sea, un hombre que domina la palabra, a su gran novela le pone un número. sí, sí, sí. Pues sí, yo he puesto eso, no me acuerdo. Sí, claro, a mí me llamó mucho la atención eso de que no había tomado en cuenta que incluso tú haces una suma de los números, haces una especie de numerología, y claro, o sea, llama mucho la atención que el hombre que es señor de la palabra, a esa novela le pone un número. Ah, sí, no me acuerdo. Para que Ya vean. sí. Oye, ¿sabes qué? Quiero darle curso un poco a las preguntas que nos hicieron llegar distintos amigos, Claro, amigas, sí. eh, para que te conozcan. Tengo una pregunta acá de una gran poeta del Maule, Silvia Rodríguez, que es una recopiladora, tenemos el gusto de conocerla, y me preguntó, ¿qué escritor o escritores han sido un referente para su proceso de creación y qué libro o libros la han marcado como lectora? Muchos libros, ¿no? Y según las épocas, ¿no? En, en el colegio descubrí lo que era la poesía francesa del siglo XIX, ¿no? Rimbaud, Baudelaire, el Conde de Lautréamont, y luego el surrealismo, después eh, Vallejo en el Perú,
Fue muy importante para mí, no solo su poesía, sino también lo que representaba Vallejo en ese momento. Ahora y la biografía y la visión sobre Vallejo va cambiando, ¿no? Entonces, se va haciendo menos dramática, porque se le presentaba como un hombre muy sufrido, un gran sufridor, como decía Susan Sontag, el artista del sufridor ejemplar, ¿no? Pero ahora ya se le ve desde otro punto de vista, se le ve incluso como mujeriego, se le ve como humorista. Vallejo fue muy importante para mí en mi época universitaria, ¿no? Cuando Sí, estabas eso. en París, ¿recordabas a Cuando Vallejo? estaba en París, no mucho, pues, porque cuando estuve en Mahón, teníamos cerca una biblioteca y leí muchísima filosofía, novelas, pero Kafka ha sido importantísimo también en mi juventud, en mi época de estudiante. Porque Kafka no sé qué pasó en mi vida con Kafka. Realmente yo salía de la universidad, me iba a caminar y me perdía y no sabía dónde estaba. Kafka, o sea, la atmósfera, el ambiente en que uno se introduce en su obra, ¿no? Me contagió totalmente. Y es un escritor muy envolvente, ¿no? Muy envolvente. Eh, Luego de Kafka, Beckett, Beckett también, ¿no? Pero Beckett es el lenguaje más que otra cosa, ¿no? claro. Más que creador de atmósfera. Es el lenguaje, sí, me fascinó también. Y luego vino Alejandra Pizarnik, ¿no? Alejandra Pizarnik. Pero no puedo olvidarme de la literatura griega arcaica. Pues, a mí me fascina Safo, y luego la literatura antigua latina también, Cátulo, ¿no? O la literatura francesa de principios, el primer poeta francés, François Villon, ese tipo de poetas marginales son los que me gustan. Y luego vino Alejandra Pizarnik, que me pareció extraordinaria, ¿no? Y Sylvia Plath también, Sylvia Plath. Y luego las novelas norteamericanas también me gustan muchísimo. Las novelas de los escritores negros, como James Baldwin, Richard Bright, um, que otras novelas. Pues yo soy la lectora de novelas, ¿no? Ya por ahí tengo una pregunta que más adelante tiene, que tiene que ver un poco con eso, y que me la planteaba René Silva Catalán, que es un gran editor chileno, que está a cargo de la editorial Underground, que se caracteriza por editar poetas de la zona andina, precisamente Bolivia, Perú, Chile, y René te preguntaba, dice, con respecto a Carmen Olé, de quien admiro su obra y en algún momento hablamos de publicarla acá, siempre me he preguntado y me gustaría que lo hicieras. ¿Cómo fue dejar de publicar poesía ahora último y dedicarse más a lo narrativo y o ensayístico? Toda la vida he leído ensayo y novela, ¿no? Incluso ahora, desde hace un tiempo, puedo decir que la literatura que más leo, que más me gusta, es la narrativa del exilio, sobre todo la rusa, la judía, ¿no? Durante la época nazi, ¿no? Hay un libro que para mí es hermoso, ¿no? Sin tiempo para decir adiós, de Mercedes Malmani, ¿no? Me encantó. Y hay una escritora rusa que me fascina, varias escritoras rusas, ¿no? Como Irina Nemirovsky, Nina Berberova, las poetas Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, todos esos escritores. Yo siempre he leído ensayo y novela. Entonces, para mí no es un salto mortal de un género a otro. Más bien, son parte de mis lecturas, ¿no? Que me han alimentado toda la vida. Incluso los cómics, ¿no? Los cómics, la historieta. Aunque yo he sido una lectora de cómics antiguos, pues, ¿no? Los más primitivos, no los de ahora, que son de otra categoría. Pero como una vez alguien me dijo hace poco una pregunta, ¿cómo fue pasar ese puente de la poesía a la narrativa? Pues le dije, fue pasar un puente muy seguro, no como los que se construyen ahora. Claro, claro. En realidad es un puente para mí muy familiar, ¿no? Claro. Y no solamente eso, sino el ensayo. A mí me encanta mucho el ensayo, y el ensayo, por ejemplo, científico. Yo he leído
libros de Stephen Hawking y de otros astrofísicos. Claro que habré entendido pues el 30%, Claro, claro. pero me encanta. Pero eso queda, porque en el retrato de una mujer sin familia, hay algo ensayístico. Es como que está probando es como que cada capítulo es una zona de probar una tesis, de articular una tesis. Eso está Yo que interesante. me gustan los ensayos científicos y los ensayos filosóficos, los ensayos históricos. No me gustan tanto los ensayos poéticos, sobre poesía, Sí. porque son muy, ¿cómo podríamos decir? Muy parametrados dentro del estudio, focalizado en determinados detalles que resultan muy eruditos y muy académicos, ¿no? Y aburren, Sí, ¿no? sí. No dicen nada de nada, Es que en mira, realidad que nos atrae. engancha perfecto con una pregunta que me formula Bernardo González Kaufmann, también un gran poeta de la región del Maule, que dice, ¿qué le parece que la región del Maule, la tierra de Neruda, Pablo de Roca, Anguita, Efraín Barquero, Violeta Parra y tantos más, la reconozca con el premio iberoamericano José Donoso? Y aquí engancha con la pregunta tuya, dice, ¿considera que la poesía debiera salir un poco de las academias? No debería estar en la academia para nada, porque a mí me cansan esos estudios académicos sobre poesía. Yo, como la vocal en tal soneto de no sé cuánto, de no sé quién. No, eso no, francamente. Y eso lo he visto muchísimo cuando asistía a un evento de Lazo, ¿no? En la parte literaria. Bueno, pues ninguno de esos ensayos yo los iba a comprar, ni me interesaban, ¿no? Adquirirlos. A mí me gusta el ensayo que pueda tocar no solamente lo literario, sino también lo humano, lo sociológico, lo histórico y lo político. Todo que se dé ahí, ¿no? Y es lo que trato de hacer yo cuando me piden que haga un ensayo, por ejemplo, sobre Kafka, ¿no? Me interesó hablar sobre la Praga de Kafka. ¿Cuántos hablaban que checo, ¿no? Cuántos judíos había, ese tipo de cosas. Es interesante enfocar ese tipo de cosas dentro de el entorno del poeta, que vivió el poeta, ¿no? O, por ejemplo, Simone de Beauvoir, también acabo de publicar un ensayo sobre Simone de Beauvoir. Me gusta saber también cómo se veía la manera como ella vivía el amor, ¿no? Cómo vivía, cómo eran sus verdaderas ideas frente a la libertad, a la liberación de la mujer cuando era joven, ¿no? Y ideas controversiales, ¿no? Y era una mujer controversial, ¿no? Sí. Sí. A mí me gusta, y por ejemplo, el ensayo científico, el ensayo sobre el origen de la vida, sobre el origen del universo, esas cosas me fascinan, sobre la evolución del ser humano, ¿no? Yo creo que si eso enseñaran más en el colegio, de dónde vienen las diferencias entre cada nación, cada pueblo, no existiría el racismo, porque el concepto de raza no existe. Claro, ¿no? claro. Tengo una pregunta acá que me formuló una alumna de literatura, que se identifica como una alumna de literatura, que dice, sin duda, en Noches de Adrenalina, el cuerpo se instaló como campo de resistencia y deseo que recorre sin pudores esa obra. Pero hoy, a 45 años, ¿cómo dialoga hoy con las lecturas feministas contemporáneas? ¿Existen límites éticos o estéticos que se imponen al representar sexualidad, violencia simbólica y maternidad ahora, hoy? En realidad yo no creo que el libro sea sobre el cuerpo ni sobre el erotismo, sino en la última edición conmemorativa que hizo Peisa de mi libro hay una introducción de Anaíba Nuevo que me parece muy acertada, y es la que más me gusta, es el enfoque que más me gusta sobre Noches de Adrenalina, y es un libro que interroga, que pregunta. Pregunta sobre el cuerpo, pregunta sobre el rol de la mujer, pregunta sobre los valores de la belleza, qué cosa es la belleza realmente para una latinoamericana, ¿no? Porque eso está en cuestión, ¿no? Eso está en cuestión ahora con el fascismo, ¿no? Que dicen los fascistas blancos, el supremacismo blanco, ¿no? Que las otras razas entre comillas, son feas, ¿no? Y que deben desaparecer,
de ciertos países, por ejemplo, de Estados Unidos. Otra pregunta de otra estudiante de literatura dice, ¿cómo dialoga con la poesía latinoamericana contemporánea, en particular la poesía chilena? Si se siente parte de algún movimiento o tendencia feminista o de literatura femenina en Latinoamérica. ¿Qué poetas o escritoras chilenas le interpelan, ya sea por su escritura y o postura de vida? Bueno, realmente yo no pertenezco a ninguna tendencia ni adhiero a ningún movimiento literario, ¿no? Um, si me consideran de Orocero es porque coincidí en ese momento con Enrique Verástegui, que pertenecía a ese movimiento, ¿no? Y me adoptaron. Pero yo soy una solitaria y una insular en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué poetas chilenas? Bueno, Jorge Tellier me encanta, Jorge Tellier y Verónica Sonde también me gusta muchísimo. Son los dos poetas con los que más cerca me siento, claro, ¿no? Sí. Sí. Sí, hay algo extraño ahí, sí, porque Jorge Tellier también es una especie de desarraigado en su pueblo. Él es un hombre del campo que se va a la ciudad, Santiago, y sigue habitando el espacio figurativo mental de lo campesino. Le llaman el poeta lárico por excelencia. También hay una especie de exilio, aunque nunca se fue, pero hay un exilio que él vive de manera interna y que se traspasa hacia su literatura. Como para ir cerrando, en virtud del tiempo, en Noches de Adrenalina usted indica y parte, así como un bombazo con el que parte, dice, tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Tener 78 años, ¿cambia algo o no cambia nada? Sí, cambia muchísimo, ¿no? Yo ese libro realmente lo sigo leyendo porque me lo pide, pero cuando últimamente leí y llegué a una parte que decía mi abuela a los 80 años, y entonces yo decía, estoy cerca de los 80, yo hice un gesto así públicamente diciendo, qué gracioso, ahora yo soy mi abuela. Sí, y eso me provoca risa, ¿no? Porque o sea, emocionalmente yo ya estoy muy lejos de esas emociones que dispararon esos versos, ¿no? Entonces cuando lo leo y llego a eso, digo, bueno, yo llegué cerca de mi abuela, ahora yo soy mi abuela, puedo escribir. A mí también me llamó muchísimo la atención eso, y aquí mis apuntes lo anoté, dice, hay una parte en que usted escribe, dice, hablar de sí mismo no es nada práctico, pero es una guerra esperar a tener 80 años para hablar de sí mismo. La pregunta es, ¿dónde radica lo verdadero? ¿En esperar o en hablar? Y hoy cerca ya de los 80. ¿Cómo responde a esa afirmación de treintañera? Tendría que haberme muerto antes para no llegar a eso, a tener que leer. Porque me acuerdo que antes leía también la primera parte del poema que decía el viaje de 24 horas, y yo me quedé se preocupó el viaje de 24 horas, y ahora siempre se ha hecho en 12, no sé de dónde me vino eso, un viaje de 24 horas en avión, ¿no? Claro. Y siempre una vez lo leí públicamente y me iba riendo todo lo que yo había puesto, porque ya había pasado tanto tiempo y me causaba gracia. Pero últimamente, o sea, ha sido hace 2 semanas que leí eso y llegar. Alguien me dijo que leyera ese poema y cuando dije que yo tengo 80 años, quizás debía haberme muerto antes para no llegar a... Pero hay algo que me gusta en eso, porque también a mí como escritor me pasa que cuando a veces leo cosas que escribí hace mucho tiempo y las encuentro un poco presuntuosas y tal, digo, hay algo valioso en la pregunta que te hace, que es, ¿dónde radica lo verdadero? ¿En esperar o en hablar? Inevitable recordar a Beckett, en esto de la espera. Sí. Pasarse 80 años esperando qué, esperando ¿cuál Godot? ¿Qué Godot en el mundo contemporáneo? ¿Dónde está Godot hoy día? ¿Dónde estará? La verdad. Pero esperar sí, esperar qué. Yo lo que espero es que realmente no nos sigan matando como están matando los recursos del planeta.
a las especies, a los insectos, a los animales, a las personas, a los valores, los verdaderos valores que son la libertad, la confianza, ¿no? Eso es lo que espero antes de morir, ¿no? Siquiera. Y no quisiera dejar un mundo así, ¿no? Claro, claro. Y ahí engancho con una pregunta que también Bernardo González Kaufmann, este poeta que mencionaba, preguntaba, que ¿cuál cree que es la función del arte, la literatura y la poesía y del escritor en esta sociedad posmoderna del consumo fugaz? Pues mirarse a sí mismo, ¿no? Mirarse a sí mismo y encontrar el placer de la lectura, el placer del arte, que debería ser como antes, ¿no? Tener algún valor de uso también, ¿no? No ser gratuito, ¿no? Porque hacia eso quieren enfocarse algunos poetas, ¿no? El arte por el arte, no. El arte también es útil para muchas personas que tienen problemas de ansiedad, psicológicos. Claro. Yo como profesora, soy profesora de talleres literarios y he hecho escribir poesía a personas que no leían poesía y que tenían problemas psicológicos serios. Y han salido hermosos poemas, ¿no? Han salido hermosos poemas. Yo creo que mirarse a sí mismo, tener conciencia de sí mismo, de quiénes somos, preguntarnos qué somos, quiénes somos, a dónde vamos. Yo creo que el arte, todo el arte, nos hace cuestionarnos y preguntarnos. No solamente quien no se mira hacia adentro, no se mira quién es, ¿no? Cree, pues, que es superior, ¿no? Que los demás son cualquier cosa, o como se dice acá en el Perú, mucha caída en medio. Carmen, agradecerles, es muy poco decir muchas gracias también, es poco habernos concedido parte de su tiempo y la intimidad de su hogar. Tal vez unas últimas palabras en particular para los chicos y chicas que están empezando en el mundo de la literatura. Este es un premio que viene desde el mundo de la Universidad de Talca es una de las universidades más prestigiosas de Chile, la más importante. Este premio se ha consolidado como uno de los grandes referentes en Latinoamérica. Un mensaje tal vez para esas chicas y chicos que están comenzando la carrera de literatura o de carreras humanistas afines o carreras artísticas. Bueno, lo primero, yo siempre le digo a mis alumnos en los talleres, nunca piensen, porque yo nunca pensé primero en ser escritora, ¿no? Con todo lo que viene con ese nombre, ¿no? Congresos, invitaciones, viajes, fama, plata, dinero, no. Yo siempre pensé en querer escribir y en querer leer. Entonces, primero, eso es lo primero. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta escribir? No pienses en el membrete, ¿no? Porque claro, muchos quieren dar el salto y no les importa cómo escribir. Incluso recurren a lo que se conocía como manos negras, ¿no? Aunque los racistas ya no dicen manos suplentes antes negras, ¿no? Entonces, sí, para que les corrija y luego pensar que ya son escritores, ¿no? No. Hay un método, y creo que es el método por el que hemos llegado a donde estamos como seres humanos. Ensayo y error. Eso es lo que yo les recomiendo. Muchas gracias, Carmen. Y a todos los amigos y a las amigas en Constitución y de la región del Maule, saludarles y decirles que ha sido para mí un honor tremendo, una de esas grandes oportunidades que te regala la vida, estar con una grande. Nos estamos viendo.